Muchas veces te comentaba, Elvin, que una de las cosas buenas que tiene de buenas conversaciones, conversaciones que te digan que no sería la típica conversación de hablar de cosas sin sentido, o de, no sé, deportes, es cuando uno va camino, por ejemplo, que nos acontece mucho cuando vamos camino ya a la finquita, que vemos en el recorrido, al entrar en ese pueblito de San Cristóbal, ese pequeño municipio, por llamarlo así, vemos como es tan difícil, habiendo tanta miseria, tanta miseria palpable, como nadie quiere trabajar. E incluso cuando vamos subiendo ya a la finquita vemos todos esos jóvenes a la vereda, perdón, de los bancas de apuestas, que hay una cada 50 metros, y los colmados con cerveza. Todos tienen los ojos rojos de fumar hielo y meter perico. Es una vaina impresionante. Y hicimos en ese momento una reflexión que a mí me llamó mucho la atención de la forma que tú lo enfocaste, desde la perspectiva de lo que acontece usualmente en la gente que están supuestos a velar y a dirigir las arcas, el destino de nuestro país, y cómo eso se va reflejando en ese deterioro. Indudablemente que es una preocupación realmente, porque ellos dentro de 10 años serán el relevo económico, la parte activa en la economía. Y yo lo he visto no solamente camino a la finca, sino en otros lugares. Por ejemplo, también donde nosotros tenemos tierra. O sea, literalmente todos los días ellos se levantan esperando la fecha de morir, sin ningún propósito, sin metas. Claro, todo está alimentado por la distracción, por la forma en que el gobierno enfoca el tema de darle oportunidades a la juventud. Muy difícil que ellos vean la opción de tener un trabajo, como salir de ese círculo de la pobreza, y se refugian en vicios, en distracciones. Hoy en día es muy fácil distraerse con el tema de las pantallas. Y muchas veces antes se decía, si tú quieres conocer a una persona, mira su círculo. Hoy en día ha cambiado un poco y muchos de nosotros no nos damos cuenta. Es igual de importante con las personas que tú te rodeas como la persona que tú sigues en redes, lo que publican, los canales de YouTube que tú ves. Todas esas cosas que tú metes en tu cabeza van determinando realmente qué será de ti dentro de 10 años, 5 años, en un corto plazo. Bueno, una de las preocupaciones que he tenido yo, inclusive por mucho tiempo, yo soy muy proamericano, o sea, yo sé que hay gente, y esa es parte de la belleza del mundo, o la vida, de que dos personas pueden compartir muchas cosas y quizás no estar de acuerdo en muchas ideologías o enfoques políticos o enfoque el que sea. Por ejemplo, yo soy muy proamericano, especialmente por su constitución, las enmiendas, ese tipo de cosas. Y el hecho de que entiendo que es un país que permita a personas con capacidad de desarrollarse, quizás en ese desarrollo tener cierta certeza de cómo van a concluir sus últimos años de existencia, una vez vaya transicionando de la etapa laboral de crecimiento a una parte ya más de tranquilidad, que es lo que se llama el retiro. E incluso te reitero, porque hace muchos años, especialmente porque mi hija Natalia es norteamericana, yo había apelado a través de ella la posibilidad de aplicar para una residencia norteamericana para eventualmente, quizás no migrar de forma 100%, pero he visto muchos empresarios jóvenes dominicanos que he conocido yo. Empresarios me refiero no grandes empresarios, pero sí con empresas que les permiten una vida buena, que incluso vienen a República Dominicana una vez al mes, trabajan una semana, vuelven a Estados Unidos, especialmente el estado de la Florida. Y eso me permite, o sea, el hecho de que yo en una ocasión me fui con dos queridos amigos, una pareja de esposos, José del Carmen Ramírez y su esposa Vanessa Tesanos. Eso fue a principios del año pasado. Los acompañé a algo. Yo tenía que hacer una diligencia, ellos iban, vete con nosotros y te quedas en la casa de mi cuñado, me dijo mi amigo, mi hermano José del Carmen. Y resultó que yo pude sentir esa tranquilidad, salen en la mañana a caminar sin preocupaciones que los atraquen. Son una gran cantidad de factores que dan en realidad esa sensación y que se manifiesta con calidad de vida. Coño, a mí no me deja de preocupar lo que está pasando en República Dominicana. O sea, el mismo hecho que estemos tan distraídos, tanto en aquellos que les falta crecimiento, tanto como aquellos que han crecido, que quizás no sé si será un mecanismo reflejo
protector para evitar la preocupación de no darse cuenta de lo que está aconteciendo en la actualidad y a dónde vamos caminando aquellos que en realidad tenemos que trabajar todos los días para mantenernos y pagamos todos los impuestos que pagamos como si fuera prácticamente Alemania. Pero tú tienes todo y tú lo puedes ver. Aquí tú pagas y no tienes nada. Nada, no tienes absolutamente nada. Y yo soy una gente pragmática. Le digo a cualquier persona, explícame qué yo tengo. Porque tengo que tener un seguro internacional, un seguro local privado, no puedo llevar a mi hija a una escuela pública, no puedo ir a un hospital de seguridad social. No, no tenemos nada. Pero el dinero está y sabemos en qué se va el dinero. Entonces esa preocupación ahora viene que esa quizás alternativa de quizás poder migrar, que en un momento fue mermando por lo que estaba pasando en Estados Unidos con el gobierno demócrata de Biden. Vemos ahora con el repunte de la victoria de Trump, es un país que está en franco crecimiento, recuperación económica, moral, ética y de sus valores que lo han hecho por muchos años, uno de los países más ricos y más influyentes. Yo sé que hay gente que no le gustan mucho los americanos, pero fue una reflexión que me hizo un amigo mío español, que me dice a mí, los españoles en España viven criticando, hablando mucha mierda de los gringos, pero son mejores que nosotros, más ricos que nosotros, más poderosos, tienen mejor formación en la parte constitutiva de su constitución. Y aquí, por ejemplo, resulta que en España en la pandemia nos dieron por el culo, mientras los americanos tienen la capacidad de decidir, aunque los jodieron, pero tienen la capacidad de defenderse y no permitir que alguien fuera a obligar una vacunación. O sea, es un asunto de reflexión de lo que uno pierde y uno gana. ¿Va conmigo? Sí. Entonces, fíjate cómo esa preocupación se incrementa, como tú dices, cuando yo veo el deterioro, viejo. O sea, es que es impresionante. O sea, tú hablar con un joven normal de la calle, o sea, un joven a lo mejor que lo que se dedica es a ser mensajero o que está haciendo una vida, por ejemplo, trabajando como en una bomba de combustible, como los famosos bomberos que echan combustible. Viejo, no saben ni siquiera hablar. Y tú te das cuenta que no tiene ni siquiera un propósito de vida, como tú dices, ponchar a esperar el día que me voy a morir. Realmente tú sabes que yo siempre he sido también proamericano, pero no desde el punto de vista de que muchas personas lo ven, no hay que ser proamericano porque estamos cerca de ellos y porque ellos nos van a dar a través de ONG beneficios, sino yo siempre he admirado, Estados Unidos es el único país, puede que exista otro, pero a mi mente no llega, que nunca ha tenido una dictadura. Y fueron los empresarios, los terratenientes, los que provocaron la revolución. Y ellos parten de un concepto, y de ahí mi admiración, es que todo el mundo tiene una oportunidad. O sea, si tú buscas los sectores estratégicos de la economía dominicana, están en familias. Es imposible que por más ideas que nosotros tengamos, tú y yo hacemos una idea que pudiera reducir, por ejemplo, la distribución de combustible. Aquí es muy difícil que tú y yo tengamos oportunidad de competir en la fase de una licitación. En Estados Unidos, tú tienes esa oportunidad. Por eso es, como dicen, la tierra de la libertad y la tierra donde muchos extranjeros van, desarrollan un negocio y tienen como beneficio la seguridad ciudadana, la oportunidad de recaudar dinero, porque allá se apoya mucho la idea. Y no lo hace el gobierno, sino lo hace la misma sociedad como está conformada. Por ejemplo, si tú buscas las personas que han sido más ricos en los últimos 100 años, ninguno descienden de familias ricas, sino que trabajaron en una idea. Bill Gates, aunque podamos diferir en algunos conceptos de cómo él se maneja, sobre todo después que salió de Microsoft, Elon Musk, emigrante, el mismo Rockefeller. Eso aquí es prácticamente imposible, de que tú y yo tengamos una idea, un proyecto de negocio independiente que no tiene que ver con el gobierno y que tú y yo podamos destacarnos, no con el gobierno ni venderle al gobierno, en la sociedad, porque aquí prácticamente el sistema de la economía es prácticamente monopolizado. Todos sabemos quiénes son los que brindan el desayuno, y si yo no brindo el desayuno, me refiero al desayuno escolar. El gobierno es el principal proveedor de todas las industrias grandes. Entonces, eso hace, y ahí es donde viene la reflexión, ¿qué pasará? Porque nosotros, si nos fijamos bien y analizamos bien, desde el punto de vista político, la sociedad no tiene nada. Como tú dices, tú quieres seguridad, te quitan impuestos para pagar seguridad, pero tú tienes que pagarla.
el seguro médico, un seguro internacional. Pero si te fijas, los políticos que viven de nuestros impuestos tienen seguro internacional, pensión privilegiadas. Un dominicano con un salario mínimo nunca llegará a ganar lo que gana un diputado en un ciclo electivo de 4 años. O sea, hay una inequidad palpable. Y mientras más la sociedad se mantiene bajo ese dominio de no tener un propósito, de no entender que los políticos y todo, sobre todo la estructura gubernamental, no de ahora, que ha existido, viven de nuestros impuestos. Yo dudo que un presidente, si fuera en su casa, gastara como gasta los recursos económicos. O sea, ¿en qué se invierte? ¿Qué pasará de nosotros en 20 años? Porque a veces nosotros perdemos de vista. Uno compite con países. Nosotros estamos en una región privilegiada, estratégica, con muchos recursos agrícolas, con playas, que podemos competir en turismo, pero el mismo turismo se concentra en lugares específicos. No es una herramienta, como debe de ser, de desarrollo del pueblo dominicano. Y tú hablas bien porque tú trabajaste en el sector turístico. Sí, toda mi vida. O sea, yo soy de Puerto Plata y toda mi vida he estado vinculada al sector privado y en el sector turístico. Pero nosotros, por ejemplo, un turista que llegue aquí a Punta Cana, si no es con un taxi, ni siquiera tenemos tampoco circulación del turista. Es difícil que se derrame, que vaya a San Pedro, a un campo, porque no hay medio de transporte de circulación. El turismo de crucero. Los puertos de crucero tienen dentro de sí una mini ciudad. Muy distinto cuando uno va, por ejemplo, a San Martín. Tú vas al puerto y tú tienes que salir a la ciudad. Tú quieres comer, tú vas a la ciudad. Tú quieres una excursión, tú sales a la ciudad. Hay transporte público que tú puedes circular. Entonces, lamentablemente, en la forma en cómo se ha estructurado aquí, y sobre todo los puertos de crucero, que ahora mismo tienen un gran movimiento, tienen una mini ciudad que el turista, si salió una vez, es difícil que vuelva a salir. Aquí es difícil porque las estadísticas son un poco débiles, pero se estima que apenas un 40% sale. Porque básicamente en la misma estación o terminal del crucero tienen muchas opciones de ocio, de entretenimiento, de servicio. Eso no pasa en la región realmente. Pasa aquí en Honduras, básicamente donde las compañías de crucero tienen un puerto que lo operan con una ciudad, que venden las excursiones, que para salir de ahí hay que ser con un taxi que está por encima de la media de la región. Entonces eso hace que el turista no salga a explorar, que el turista no se derrame como debería derramarse, en términos de que llegue un crucero, yo pueda ir a comer a la ciudad, yo pueda salir caminando, yo pueda ir a coger un transporte público, yo pueda movilizarme. Pero fíjate, cuando yo analizo esa funcionalidad o esa disfuncionalidad, yo lo veo desde el punto de vista de que muchos de esos ejemplos y como el que tú acabas de dar, se enfoca solamente al neto beneficio de quien es la cabeza de la inversión, cualquiera que sea, en el sector turístico, sector gubernamental, privado. Pero no hay una política en realidad de saneamiento a los que están abajo, con una, digamos, con estrategia de oportunidad y crecimiento. No la hay. Al contrario, se fomenta la vagancia y la pereza, porque parte del plan es ese. Parte del plan es un pueblo prácticamente domesticable, prácticamente domable, un pueblo distraído, donde en este país prácticamente lo que se ha hecho, digo prácticamente porque es la práctica diaria, como se ha fomentado todo lo fácil y la ley de menor esfuerzo y la vida sin propósito y sin deseo de superación. E incluso se ha modificado la definición de superación. Ahora mismo la superación es un móvil. Ahora mismo la superación es comprarte unos tenis Jordan. Ahora mismo la superación, que no está de más, pero resulta que se ha desplazado a un punto tal que mientras más estúpidos y la cabeza llena de aquella vaina en 2 dimensiones, más se abandera, incluso se promueve como el nuevo role model social con la música urbana, ese tipo de cosas. Y no quito el mérito de que haya posiblemente artistas que merezcan la estampa de artistas reales, sino son gente que son llevados a través de la manipulación de las masas a venerar aquello que no le da contenido ni capacidad de discernimiento. Y con lo que tú dijiste anteriormente de la distracción, yo conversaba en estos días con un muchacho que está en casa
vino para acá para trabajar, inclusive lo entrevistamos en un podcast anterior, Felipe La Madrid, de Perú, pero muchos años viviendo en Alemania, migró para acá a trabajar conmigo. Y yo, haciendo reflexiones en la mañana con un café, que es los momentos que yo me siento más fresco como para pensar y reflexionar, yo le decía, no hay forma, no existe forma humana de tu poder reflexionar. ¿Qué es reflexionar? Entrar en procesos de preguntas buscando respuestas a una mejora si estamos completamente distraídos. Porque la distracción externa implica que todos tus sentidos están enfocados hacia el exterior. Y para tú poder reflexionar, tienes que apagar esos sentidos o las distracciones y enfocarte en los pensamientos recurrentes que tú tienes día a día. Como decía el autor del libro de El poder de la hora, él decía que el mayor vicio actual que hay son los pensamientos recurrentes que no tienen ningún valor o sentido a la mejora, o ningún valor o sentido a buscar resolver problemas, sino pensamientos de qué necesito para ser feliz en función de qué voy a comprar, veo algo que yo entiendo que no estoy por debajo de lo que tiene que ver la dimensión física o la dimensión de apariencia, y eso te lleva a una vida sin sentido, una vida que tú pierdes el día a día, que es un regalo de Dios, en nada, todo banal, nada que te permita crecer. Entonces, si tú quieres reflexionar, por ejemplo, tú y yo vamos camino para el campo como comenzamos esta disertación, esta conversación, tú vas mirando y en lugar de nosotros pensar quizás que queremos llegar para ver los animales, estamos reflexionando el entorno donde posiblemente uno va a vivir o va a habitar. Entonces tú estás haciendo una inversión poco a poco, con lo poco que uno le entra para la familia, pero dirá, ¿qué va a acontecer cuando tengamos quizás bienes de nuestro trabajo en esas casas? Si no hay trabajo, lo que más se va a fomentar es la corrupción, pero nadie roba porque no hay nada que robar. ¿Qué va a pasar ahora cuando tengamos algo? Entonces eso implica una complejidad mucho mayor, que luego, más allá de la inversión, los animales, ya la pregunta es, ¿se van a comenzar a robar los chivos? ¿Se van a comenzar a robar los ovejos? Porque anteriormente no había nada que robar. Nadie siembra, nadie hace nada. No hacen nada, ni quieren trabajar. Entonces eso lleva a veces a pensar a uno, ¿hasta qué momento uno va a dejar de luchar contra un sistema que es parasitario? Porque se alimenta de quienes pagan impuestos para nutrir a aquellos que no hacen nada. Y el remanente que queda de lo que puede ser la inversión para mejorar todo lo anterior es cuna de la corrupción, la mayor corrupción que se pueda ver en la historia de los procesos de cualquier gobierno. Como dice el libro La República de Platón, en todos sus procesos, de lo que tiene que ver la aristocracia, ese tipo de cosas, que no es el concepto de aristocracia actual, sino que tiene en realidad aristocracia, tiene méritos para gobernar dentro de un punto de vista ético-moral. Por eso recomienda que los mejores gobernantes son puros filósofos, especialmente de la escuela estoica, en ese libro. Y habla que entre todos esos procesos de tipo de gobierno, el último, antes de la mayor devastación asquerosa gubernamental, es la democracia como la conocemos en la actualidad. Porque esa democracia no se perpetúa en realidad por un pueblo que puede elegir. Es un pueblo que es manejable. Y el que está arriba se turna el poder, pero al fin y al cabo pertenecen a la misma casta, que es como una mafia. O sea, sí, no hay una persona que venga, por ejemplo, y pueda crear, por ejemplo, y es lo que yo aspiro para mi país, y no estoy haciendo, reitero, tomando posiciones partidistas de jamás en la vida, pero yo aspiro que aún lo que queda aquí, que es un país extremadamente rico, alguien pueda venir a fomentar su crecimiento. Y una cosa también que te voy a dejar sobre el tapete, que me dijo el señor Miguel Ángel Muñiz Patín en una conversación que tuvimos, una de las personas que yo más respeto y más inteligente que he conocido yo. Hablamos de yo con mis típicas disertaciones quizás de lo que yo veo, como lo comento yo. Yo recuerdo que en uno de los gobiernos del PLD yo hablaba de que, coño, o sea, si este tipo gana de nuevo, esto va a ser una dictadura. Y él me dijo lo siguiente: una de las pocas cosas buenas que tienen los dictadores, de las pocas, es que el dictador piensa que el país es suyo y nadie roba lo suyo, lo hace crecer. Sí, fíjate que, y empezando como tú decías, cuando uno reflexiona, realmente es preocupante la capacidad que tienen los jóvenes, nuestro relevo, de pensar, de ser autocrítico. Básicamente hay un estado de consenso que todo lo que yo sé es porque vi un gurú
o lo vi en la pantalla y no tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones y de analizar y reflexionar si lo que me están diciendo es cierto. No lo pongo en duda, yo lo vi, lo razono y lo asumo así. Entonces, nosotros, afortunadamente, para el mundo, creo, en los Estados Unidos ganó Donald Trump y hay muchas expectativas y nosotros siempre... Lo que pasa, Juan Bosch una vez lo llamó como arritmia. Tiene que pasar primero en otro país para que luego pase aquí. Es la arritmia de la América Latina. Después que las cosas pasan en los países desarrollados, pues uno la va integrando. Y con esto, por ejemplo, de la victoria de Trump, todas las personas inteligentes o que se pudieran considerar inteligentes están alrededor de él. Y han creado un departamento que se llama el Departamento de Eficiencia del Estado. Ahí lo vi. Donde van a eliminar todas esas instituciones que no tienen ninguna función. Y van a simplificar una serie de códigos y de leyes a llevarla al nivel de que nosotros la podamos entender. Y no en un lenguaje complejo que lo hacen para que la gente no entienda. Y sobre todo, que es lo más importante, todos esos procesos burocráticos. Claro, Estados Unidos tiene la fortuna que dependiendo del estado las cosas son más fáciles. Y como siempre hemos tenido esa afinidad con el estado de la Florida, por muchos vínculos, realmente a nivel global hay estados como el estado de California que realmente han caído en un franco de terror. Y lo que busca ese departamento, y ojalá que nosotros miremos, y en América Latina han pasado muchos casos, aunque yo no comparto 100%, pero sí se han dado pasos en el caso de El Salvador, en el caso de Argentina, donde podamos mirar que el gobierno que nosotros elegimos para que nos administre las cosas públicas tiene que hacerlo de forma eficiente y que su función debe ser darnos a nosotros, los ciudadanos, la capacidad de desarrollarnos sin depender del Estado. Y lamentándolo mucho, y con el ejemplo que decía de la dictadura, si tú te fijas, incluso en Europa, en los tiempos de las aristocracias, esos países tuvieron un gran desarrollo. Independientemente de que no se justifique cierta dictadura ni ciertas monarquías, pero se deben a que, como bien lo decía, ellos no permiten que los demás roben. Entonces, nosotros, como tú decías, tenemos ese temor. ¿Qué va a pasar de nosotros en 10, 15 años? ¿Cómo nos están llevando? Y tenemos las aspiraciones de que con lo que se haga en Trump sea que el rumbo de los políticos dominicanos cambie o que venga otra persona. Nosotros siempre vamos a ser un país que nos vamos a caracterizar por ser, y esta es la parte de que hacer el PIB, en ser, o sea, fíjate cómo le prestaban pleitesía a los demócratas. Lo que decían ellos eso era. Como por ejemplo lo que dice las agendas, lo que dice, por ejemplo, la ONU, la OMS, o sea, y yo entiendo que se debe eso. Se debe eso de que aquí no ha habido las bolas suficientes para aquel proceso de endeudamiento que nos lleva a soltar o a ceder la soberanía por más dinero prestado que se va a malversar. Escucha esto. Muchas veces uno espera que en un relevo, allá arriba, pues se haga no un borrón y cuenta nueva, sino una cuenta que se va a saldar con lo que se robaron. Pero como no se hace eso, y prácticamente la deuda se lleva la mayor parte de lo que tenemos que utilizar para invertir en nosotros, para pagar una deuda de un dinero que en realidad se diluyó o se diseminó en limosna para nosotros y enriquecimiento para pocos que están en el poder, perpetúan eso en el borrón y cuenta nueva, lo cual permite que la única manera de mantener el sustento es a través de más préstamos. Pero ¿por qué yo presto? ¿Por qué me prestan si yo no puedo pagar? ¿Por qué me prestan si yo en realidad no puedo pagar? Porque el que está prestando, el dinero le sobra, pero no le sobran recursos naturales, no le sobra. Entonces cedemos la soberanía. Y la espera mía era ahora que con este cambio de gobierno que está pasando en Estados Unidos, que está bastante claro que va a ser un cambio radical, por lo que aparenta de inicio y lo que pasó en la campaña. Y usualmente Trump, como no es político, sino empresario, cumple lo que dice porque reiterando que él ya no tiene por qué robar. E incluso es el único presidente que en los últimos, no sé, 20, 30 años, 40 años, es el único que salió con menos dinero que entró al poder. Porque
Y no solo robar, sino también, como él dice, yo dar, porque a la gente tú le das oportunidades, pero no tiene por qué crear un sistema dependiente. Al final esas son las clases que te mantienen y que mantienen el sistema político. Claro, pero fíjate que donde quiero llegar ya el mensaje final es, yo espero que eso se pueda permear esa acá y que aquellas cosas que son marcadores clarísimos de que ya no tenemos una soberanía, comencemos a recuperarla por la imposición del imperio de este lado. Migración ilegal, ceder los recursos naturales, la asquerosa agenda woke, que aquí vemos par de ya de funcionarias y vainas con materitas de mariconería ahí, que no tiene nada que ver con homosexualidad, sino con la implementación de una ideología que modifica la biología. Usted puede ser lo que usted quiera, se puede poner como usted quiera. Son cosas que están marcadas ahí, como la parte del Departamento de Eficiencia Gubernamental. También, por ejemplo, lo que tiene que ver con reforzar los valores. Y entre en ese mismo, fíjate cómo hablamos de diferentes cosas para aprovechar el diálogo contigo, que es enriquecedor. Yo estaba viendo ayer un momento, una entrevista a un pelotero, y yo observo el pelotero. Y tiene sus méritos, tiene una habilidad. Pero yo digo, mira qué tan distorsionado está el mundo en la actualidad, tanto en el renglón político, también como en el renglón que tiene que ver en la parte de sociedad, paga y circo para la plebe. Yo digo, ¿tú sabes lo que gana un pelotero? No es que no gane, lo que gana un pelotero. ¿Y cómo se justifica que gane tanto? Pan y circo para la plebe. Hay que pagarle para que la gente que solamente valora el ser humano en la dimensión de la opulencia de lo que puede comprar con el dinero, sin importar si tiene un desarrollo mental o intelectual o un desarrollo espiritual, yo necesito eso porque ese es el role model que yo quiero seguir. Y le doy tanto porque mientras más le doy y el nuevo Dios es el dinero, yo más lo voy a admirar. Y en esa admiración me distorsiono de mi crecimiento, porque eso es lo que quiere cada familia dominicana, un hijo pelotero para llegar ahí. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible? No que no gane. ¿Cómo gana tanto? Cuando médicos aquí muy buenos, militares, la policía, gente que estudiaron, ganan una miseria. Pero esa miseria lo somete y lo lleva a botar la esperanza que en un crecimiento íntegro de sus 3 dimensiones puede hacer una vida digna. Y como gente quizás que son parte de quienes dan para sustentar todo este sistema parasitario, que pagamos impuestos, ya vemos que no hay esperanza en nuestro país, porque amamos nuestro país, pero aquellos que supuestamente están para dirigirnos y cuidar de nosotros, ya tienen un sistema instaurado que se ha filtrado con entretenimiento y bajo la mesa, donde aquí ya no se da historia patria. ¿Por qué? Porque esos mismos muchachos que crecen metiendo marihuana y metiendo perico el día entero y no quieren trabajar, tampoco tienen una razón por la cual podrían morir para sentirse dignos de esta vida, de proteger su patria. O sea, quien ha hecho todo esto es digno de admiración. ¿Cómo logramos que alguien, solamente por el mérito de una habilidad deportiva, no porque se merece una buena vida, que gane dinero, pero por qué tanto? Porque ya yo no lo valoro a él por el juego, sino por la estampa del dinero que va a ganar, y el que está abajo lo ve como si fuera un dios. Pan y circo para la plebe. Pero cuando esta vaina ya no haya nada que hacer ni quede nada, que yo espero que eso pueda cambiar, eso que yo veo hacia el futuro con el gobierno de Trump. Aquellos que lo vendieron todo, compraron en otro lugar, recogen sus cosas, van con su familia, tienen ya la vida resuelta en otro lugar, hicieron inversiones afuera, tienen su dinero blanqueado. Y esa es la reflexión que yo hago en este momento. O sea, ¿cuál es el punto donde la gente se va a atrever mediante el recurso de expresar lo que tú ves, por lo menos comunicarlo, hablarlo libremente para crear un consenso que pueda filtrar en quizás aquellos que dirigen el destino de nuestra nación, sientan que lo que están haciendo ellos, en realidad, una gran parte importante está consciente de ello? Fíjate que el tema no es tan complejo, pero para nosotros avanzar ahí, nosotros somos, por ejemplo, lo que escuchamos y lo que vemos determinan nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos determinan nuestras emociones. Y nuestras emociones determinan nuestras acciones. Y nuestras acciones determinan unos resultados. Entonces, un joven que esté viendo 24 todo el día, todo tipo de cosas en el internet,
que no esté haciendo nada con su vida y que desde un punto de vista, tomando el mismo ejemplo del pelotero, ve eso como una opción, se entrega. Muchos, y eso yo conozco un caso de Puerto Plata, creo que fue el primero que le dieron $1 millón, ni siquiera llegan a destacarse una carrera, porque su misión era conseguir ese bono y no entienden el sacrificio que es de tener una carrera prolongada. Solamente quieren, como bien decía, el tema de que me entró ese dinero, compro una casa, fiesta, bailes, hora importante, llenan muchos vacíos de inseguridad, de validación, porque ahora son el centro de atracción de todo. Y al final, por más que le den a un pelotero, el dueño del equipo siempre gana más, porque es parte del sistema. Y al final nosotros, como sociedad, y sobre todo, como bien decía, que queremos una República Dominicana mejor, tenemos que mirar a eso. ¿Qué se está haciendo o cómo vamos a hacer con los jóvenes? ¿Cómo vamos a enseñarle? Y cuando tú ves, por ejemplo, lo que se le enseña en las escuelas y sobre todo cómo se maneja un presupuesto en educación, y es lo que te lleva a cuestionarte, o sea, ¿qué va a ser de nosotros? Porque por sí mismos ellos no lo van a hacer, porque están adoctrinados. Por eso mismo que te explicaba, ellos están determinados por lo que meten en su cabeza, por lo que ven todos los días en las calles. Y es muy difícil para ellos llegar a un punto de reflexión que lo lleve a una conclusión de querer un camino distinto. Y sobre todo, transitar en este país con pocas oportunidades desde el punto de vista del gobierno, de que te den la oportunidad, no que me den un salario, no que me den la universidad gratis, sino que me den un trabajo digno donde yo pueda trabajar, yo pueda estudiar, yo pueda destacarme. Oportunidades, que haya una estructuración del sistema financiero, económico y laboral, donde los salarios puedan ser un poquito más competitivos. Y yo siempre he dicho que el problema no es lo que pasa, que es lo que uno puede ver, sino lo que pasa de fondo, con el mal uso de los fondos, las malas inversiones hechas solamente para blanquear o ser rico a quienes queremos favorecer en el gobierno, o que trabajan para el gobierno, o que tienen relaciones con el gobierno o con funcionarios. Siempre la corrupción ha existido, pero siempre ha tenido límites. Ahora yo veo que no existe límites porque prácticamente no hay ley de consecuencias. Es así, y sobre todo, como bien decías, ¿qué se hace con el dinero? ¿Qué fomenta el gobierno? ¿Qué tipo de sociedad? Porque para eso es que elegimos gobernantes, para que determine qué tipo de sociedad nosotros queremos, hacia dónde queremos avanzar. Y que me den oportunidades, yo no quiero privilegios, pero que yo tenga las oportunidades que tienen ciertas familias en República Dominicana que tienen 50, desde la muerte de Trujillo, más de 50 años, siendo proveedores del Estado. Entonces, eso hace de que, por ejemplo, y digo el Estado porque en República Dominicana el Estado es el mayor proveedor de servicios, de contratos, y se maneja como un Estado que realmente concentra sectores que invierten en un X candidato para que me den privilegios. Y mientras no se rompa ese sistema, nosotros seguiremos así. Porque desde el punto de vista del político, mientras yo tengo esa sociedad así, adoctrinada, yo puedo seguir permaneciendo en el poder. Y si tú te fijas, por lo menos en los años que yo tengo conciencia de adultez, todos los gobiernos hay un poquito mejor, un poquito malo, pero al final, en términos concretos, de fondo y forma, casi son iguales. No hay mucha diferencia. Salvo los límites en términos de corrupción, en que muchos se sienten orgullosos de ostentar y hacerle ver a la sociedad que yo estoy malversando fondos públicos y tengo 3 mujeres, tengo vehículo del año, tengo casa en Casa de Campo, tengo casa en Jarabacoa, tengo casa en Punta Cana. Salvo esas cosas, no hay mucha diferencia. Claro, un estado más pequeño, un presupuesto más pequeño, pero al final es el mismo sistema. Y si te fijas bien, el otro día estaba viendo cómo los partidos convencionales se están oponiendo a que haya candidatos independientes. Sus intereses los unen y están todos de acuerdo en que no venga un outsider, como le llamen. Y lamentándolo mucho, nosotros como país, a veces uno se llena también de energía negativa. Quizás
el punto de inflexión es precisamente el colapso social, donde nosotros podamos realmente ver oportunidades de, como sociedad avanzar y que nosotros tengamos seguridad ciudadana, que yo pueda caminar en la acera, que yo pueda ir a un parque libremente sin temor a que me vayan a despojar de mis cosas. Bueno, viejo, tú sabes que no quiero quiero aprovecharte. Y esto es una reflexión para ustedes que hacemos tú y yo, pero quiero como centrarme en lo que usualmente me caracteriza, la realidad que estamos viviendo. Y para muestra basta un botón. Usted agarra cualquier, especialmente en el sur, que es usualmente donde yo más voy, San Cristóbal, y tú coges para cualquier campito y tú caminas 1 kilómetro, 2 kilómetros, donde quiera que hayan casas que estén bastante en hacinamiento, no, tipo campo, tipo barrio. Tú no veo una persona, un muchacho, uno, que el perfil indique que no está sometido a la perdición. Uno no veo, puede haberlo, no lo veo. Todos en motores, todo es un deterioro de lo que tienen que ver los principios que nos distinguieron como sociedad, al extremo. Todos están fumando el vapes, todos, que la mayoría es marihuana lo que meten, o fumando hierba. En esto yo me he topado como con 4 en la calle en República Dominicana, fumando hierba, en la calle, al mediodía. Lo he visto yo. Yo me di cuenta, pero yo nunca he fumado hierba, ni he fumado cigarrillo, pero por el olor digo, coño, ¿qué ven el diablo? Está conmigo. Y toda la carajita de los 11, 12 años con pinta de cuero, entre los colmados y la banca de apuestas. Un puesto de fritura, bebiendo cerveza, un musicón y prácticamente nada. Y si te fijas y vas mirando un poquito más abajo, todas esas mujeres, la mayoría quedan embarazadas con la tasa de niñas aquí embarazadas que hay. Esos niños se desarrollan en ese ambiente. Entonces fíjate cómo la escala de deterioro se va potencializando. Ya quizás pudiera ser no una progresión, o por si le podemos llamar progresión, aritmética, es geométrica, o sea, se potencializa la falta de valores, la falta de principios, donde hoy en día lo que se hace es aplaudir la incultura, la falta de valores, la falta de principios, donde ya ni siquiera, como pasa en algunos lugares, que de las 3 dimensiones se enfoca nada más en la parte física, el deporte, el cuido. No, es que deterioro total de esta parte. El intelecto se llena como si fuera una letrina llena de mierda en la cabeza, donde no hay nada, ni siquiera de lo incorrecto, es que no hay nada. Y el espíritu completamente en perdición a las cosas del mundo. ¿Hacia dónde vamos? Esa es la gran pregunta. Y no hay que ser un mago ni buscar una persona con un alto coeficiente intelectual. Nosotros realmente, como sociedad, basado en lo que se fomenta, porque realmente eso se fomenta, vamos lamentándolo mucho casi al colapso, o donde un lugar donde todo el que pueda, como bien decía ahorita, todo el que tiene cierto poder económico tiene siempre un plan B. Hay una estrategia que le llaman 3 banderas, donde yo vivo pero tengo los recursos en un segundo país y en un tercer país blanqueo el dinero. Y de esa forma, no importa lo que pase en uno de esos 3 países, es muy difícil que colapsen los 3 porque se eligen estratégicamente y muchas veces desde arriba eso es lo que hace. Ahora, la sociedad en la que nosotros vivimos y la que nos toca a nosotros vivir y que nosotros no tenemos la oportunidad de hacer ciertas cosas, es muy preocupante y realmente ojalá que esta conversación les sirva de estímulo a jóvenes para que dentro de un entorno muy complicado y donde se promueve y se estimulan muchas cosas desde arriba y en el mismo ambiente, puedan salir a tratar de forjar su propio destino y de tener un propósito. Es complicado, es difícil. A veces se elige la migración como una salida. Pero también nosotros debemos ser conscientes a quién ponemos a dirigir nuestros destinos. Tenemos que llegar a ese punto donde
nosotros asumamos esa responsabilidad, que la persona que nosotros pongamos a dirigirnos tiene que ser una persona que busque el bien común, no el bien de los intereses políticos, de yo mantener una sociedad dogmatizada para poder permanecer en el poder. Es difícil romper ese ciclo. La historia es muy drástica con eso y solamente se rompe cuando vienen los colapsos de la sociedad, que se toca fondo y se reinventa como sociedad. Yo creo mucho en que la vida es hacia adelante y que a veces uno no ve opciones y entra mucho en negativismo, pero es complicado tener opciones cuando desde arriba tú puedes ver con hechos tan concretos como cualquier de ese mismo sector que siempre nosotros, que siempre hablamos y cuando vamos hacia la finca, de ahí sale uno y sale regidor y de repente es el rico de del pueblo y es difícil competir contra eso. Entonces lo que hacen es que todos quieran ser o influencer, o pelotero, o político, pero no buscando el bien común. O yo quiero, muchos lo hacen, yo conozco muchas familias de peloteros que han transformado literalmente la vida de la familia y que han hecho de ese deporte o de esa habilidad que han adquirido un sacrificio en beneficio de su familia. Pero no es la mayoría, lamentablemente. Muchos entran en este tema social de querer aparentar, tienen para aparentar y buscando validación en la sociedad. Quiero que compartas, porque tuviste una experiencia muy importante en tu desarrollo profesional y tus estudios de especialización en entrenamiento en Japón. Rápidamente, tu experiencia en Japón, contraste con República Dominicana. Sabemos que la hay, o sea, por Dios, eso es 180, o sea, aquí y allá. Pero tú que lo viviste. Mira, yo tuve la oportunidad de vivir con una familia el día a día y para mí fue algo transformador. Empezando por lo básico, por la escuela, por la educación. Lo primero es que allá no hay conserje. Los niños limpian sus baños, limpian sus butacas, limpian todo. En la escuela, en Japón, por ley, hay un nutricionista, por ley, que garantiza que esos niños no coman nada procesado, que todo lo que coman sea fresco y todo se haga en la escuela. Se invierte en la juventud porque es un país que se sostiene de su ciudadanía. Ese relevo generacional. Simple, no hay que ser mago. Qué difícil, no hay que, qué difícil tú me lo estás poniendo, pensando. Sigue. Es ver simplemente un relevo generacional. Dentro de 20 años ellos van a ser los entes económicamente activos en la sociedad, lo que van a sostener, lo que van ya entrando en la adultez. Y, por ejemplo, en la misma escuela, yo me sorprendí cuando el padre de los niños decía, durante los primeros 7 años de un niño no puede cuestionar a un profesor. Se sienta en una butaca y hace todo lo que dice el profesor. Copia, aprende. Y después de 7 años, el profesor se convierte en un guía, donde el profesor solo escucha. Tiene mucho que ver, y tú lo sabes, desde un punto de vista psicológico y de desarrollo a nivel cerebral los 7 años. La estructura, viejo. La estructura. Y luego de ahí, por ejemplo, si tú te sales de la educación, un país limpio, pero no porque el ayuntamiento pasa y limpia la basura 3, 4 veces al día. Es que es impensable que un japonés tire una basura. La familia cuando yo estaba decía, nosotros nos miramos a nosotros mismos. Yo no tengo que ver que no haya luz, que no me estén viendo. O sea, yo me miro a mí mismo. Es mi compromiso conmigo. ¿Cómo me vería yo si mi hijo me ve que estoy tirando algo en la calle? Pero fíjate, vamos de nuevo. A mí me encantan las reflexiones. Fíjate como el que nunca ha salido de aquí, que la mayoría de dominicanos necesita visa, que no ha salido la mayoría, piensa que esta es la única opción que hay. Y ese es el único entorno, como la caverna de Platón, el mito de la caverna. Tú no conoces más nada. Y tú crees que tú tienes una vida, pero tú vives en una letrina. Como dije yo una vez, cuando vino la primera vez Antonio, que lo pasé por la Plaza de la Bandera, y vimos ahí la Junta Electoral, Junta Central Electoral, vimos al lado el Tribunal Constitucional.
Y me dice, ¿qué es eso? Digo, no, mira, eso que está ahí es una letrina y lo que está al lado es el papel para limpiarse. Hablamos en ese momento de la pandemia, se pasaron la constitución por el... y lo que genera usualmente ese lugar prácticamente es Zika general. Ahí sí. Entonces, déjame concluir esa parte. Quiere decir que tú más conoces eso y esa es tu realidad. Cuando yo fui a Alemania la primera vez, perdón, la segunda vez, la primera vez fue solamente dar clases. Eso fue llegar, dar clase, cenar, acostarme, dar clases, regresar a la República Dominicana. La segunda vez fui a compartir con mi amigo Roland. O sea, yo fui a dar clases y él planificó el viaje para yo pasar 5 días con su familia, con su papá y su mamá. Íbamos por unos campos llenos de fresas. Y yo veo que hay como un canasto con una cajita. ¿Qué es eso? No, que la gente se puede parar, coge las fresas y deja el dinero de las fresas. O sea, no hay nadie vendiendo. O sea, te dan la opción que si tú quieres comer fresa en plantaciones de fresas, tú entras. O sea, no hay una verja ciclónica, no hay un alambre de púa. Porque el que entra, si las coge, sabe lo que tiene que dejar y deja el dinero. Aquí tú tienes el alambre de púa, lo cortan, se meten y venden la fresa frente a tu finca. Y si tú vales de un palo, tú caes preso. Porque tú quebrantaste el derecho de ese padre de familia que te está robando para ganarse la vida. Entonces, viajar permite ese tipo de contraste que te lleva a la reflexión. Para mí no ha habido una experiencia más enriquecedora que viajar. Literal. Por ejemplo, en Japón en los trenes hay sombrilla gratis. Es imposible pensar que un japonés se lleve una sombrilla y después la tenga en su casa. Él la llevó, estaba lloviendo, la regresa a su lugar. El periódico, tú vas, lo compras, la máquina, tal cual, el refresco. Eso tiene mucho que ver también con el tema social. El otro día estaba hablando que nosotros como gobierno no podemos controlar una frontera. El tema no está. Tú puedes hacer un muro como lo hicieron en Gaza, Israel. China duró 1000 años haciendo la muralla. Y luego de la muralla 2 veces fueron invadidos. Y fueron invadidos por la puerta principal. Porque no sirve de nada tú construir estructura física si las personas que la cuidan no tienen integridad. Pasa con la integridad del que está abajo, el intermedio, el que ejecuta las órdenes, el que las das y que cobra comisión arriba. No hay integridad, no hay compromiso. Y cerrando el día de hoy, como una vez dijo una persona con la cual yo trabajé, que ya falleció, no voy a decir el nombre por respeto a la familia, eso fue en 1999-2000, dijo, el dominicano camina de 2 maneras, o con un cheque por delante, o con un palo por delante. Muchas gracias, hasta la próxima en Vida Sana con Juan Carlos Simón. Elvin, muchas gracias por estar con nosotros.